Hay una leyenda muy bonita que se llama el hilo rojo. Cuenta que este hilo conecta a dos personas que están destinadas a estar juntas en esta vida. Quizá conozcas esta leyenda o ya la hayas escuchado algunas veces. Dime si crees en ella. Hola, yo soy Mar y estás en este espacio de motivación, historias que inspiran y más. Esta conexión se realiza entre dos almas que están destinadas a estar juntas en esta vida. Se dice también que este hilo energético se puede estirar, contraer o enredar, pero nunca romper. Esta leyenda nace en la antigüedad, en la mitología de China y Japón. Cuenta la leyenda que el abuelo de la luna, el emperador de Jade, les ata cada noche a los recién nacidos un hilo rojo en el dedo meñique, y dos almas quedan conectadas para siempre. Sabiendo esto, un emperador hace muchos años quería conocer quién era su alma gemela, para así hacerla su esposa. Y de esta manera se enteró de que en su provincia vivía una bruja muy poderosa, la cual tenía la capacidad de poder ver el hilo, y la mandó traer ante su presencia. Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que estaba atado a su dedo meñique y lo llevara ante la que sería su futura esposa. La bruja obedeció a esta petición y comenzó a seguir el hilo. Esta búsqueda los llevó hasta un mercado, en donde estaba una humilde campesina ofreciendo sus productos. Ella traía un bebé en brazos. Al llegar hasta donde estaba la campesina, la bruja se detuvo enfrente y la invitó a ponerse de pie, y le pidió al joven emperador que se acercara, diciéndole: «Aquí termina tu hilo». Al escuchar esto, el emperador enfureció, creyendo que la bruja se estaba burlando de él, y empujó con fuerza a la pobre campesina que llevaba el bebé en brazos, y la hizo caer, haciendo que el bebé se hiciera una herida en la frente. Después de esto, le ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza. Unos años después, llegó el momento de que el emperador eligiera esposa. Su corte le sugirió que se casara con la hija de un general muy poderoso, y el emperador aceptó, y por fin llegó el día de la boda. Pero sobre todo, llegó el día en que el emperador conocería el rostro de su futura esposa. La novia entró al templo con un hermoso vestido y un velo que le cubría totalmente el rostro. El emperador se acercó a ella y levantó su velo, pero al verla notó que en su frente tenía una cicatriz muy peculiar. Era la cicatriz que él mismo le había provocado al rechazar su destino años atrás. Un destino que la bruja había puesto frente a sus ojos y que había decidido no creer. ¿Destino o casualidad? Hay muchas historias que hemos escuchado de parejas que nunca hubieran imaginado la forma en que se conocieron y se convirtieron en el amor de su vida. Otras veces son personas que estuvieron en los mismos lugares sin encontrarse hasta tiempo después. Otras más son personas que tuvieron una relación cuando eran jóvenes, después se separaron, continuaron sus vidas y después de muchos años se reencuentran e inclusive estando en países distintos. Podemos creer en el amor único y especial, pero siempre es importante conocer a las personas con las que nos relacionamos y verlas tal cual son, sin idealizaciones ni fantasías, entendiendo también que nadie es perfecto y que amar de verdad es aceptar al otro con defectos y virtudes, manteniendo el equilibrio en una relación de pareja y nunca dejando de lado nuestros otros amores. El amor a nuestros padres, el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros hermanos y el amor a nuestros amigos. Una relación sana es en la que nos sentimos seguros, en la cual podemos ser nosotros mismos, con libertad y confianza mutua. Independientemente de que nos guste o no, esta idea romántica y mística nos sugiere que hay un destino en el amor de pareja. En este universo lleno de energía todo es posible y más cuando se trata de amor, ya que esta es la fuerza vibracional más elevada y pura que existe. Ahora tú, cuéntame, ¿crees en las almas gemelas? ¿Crees que las parejas ya fueron hechas en el cielo y solo se encuentran en la tierra? Regálame un like, un comentario para seguir creando contenido, suscríbete y hasta nuestra siguiente charla.